internacional y por ahí elige los viernes como para arruinarnos el fin de semana. Sí, Nos o fechas importantes también. O fechas importantes, eso forma parte de la provocación. Sí. Nos enterábamos que algunos periodistas, entre ellos Carlos Pagni y Ari Lijalad, habían sido denunciados penalmente por el presidente de la Nación, Javier Milei, lo interpreta como un claro ataque a la libertad de expresión. Tenemos que agradecerle el tiempo que dispone Ari Lijalad para poder hablar con una radio del interior y le damos los buenos días. Florencia y Marcos te saludan. Ari, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Buenos días. Gracias a vos por estos minutitos y en principio Nobleza Obliga nuestra solidaridad por la situación que estás atravesando, que estás viviendo y entendemos claramente lo que has dicho en varias ocasiones a partir del viernes pasado, que esto no es una cuestión personal, sino que debemos ver en profundidad un poquito este tema. Sí, a ver, yo estoy convencido de que la libertad de expresión no es un tema individual, sino que es un tema colectivo y que la denuncia que por ahí lleva en este momento mi nombre, en realidad lo que está denunciando el presidente es algo mucho más grande, que es que él no quiere que en la Argentina se hable de las cosas que él no quiere que se hablen. Claro. De hecho, no sé si la vieron, pero ayer volvimos a republicar la nota por la cual me denuncia el presidente, Firmamos. pero ahora con la firma de... Hola. Firmamos. Sí, estamos ahí entre los 600 que firmamos. Perfecto. Bueno, ahora veremos si efectivamente lo que le molestaba era la nota y el contenido, porque ahora es la misma nota, pero firmada por más de 600 personas, por ende, si el problema era la nota, va a tener que denunciar a las 600. Y si el problema no era la nota, es que tenemos razón, y en realidad lo que no quiere Milei es que en la Argentina se hable de todas las otras libertades a las cuales él le pasa motosierra. Entonces, la libertad de expresión es importante, por eso en términos colectivos, sino en términos individuales, porque se trata justamente de que cada uno desde su lugar pueda decir que la libertad en sentido amplio está siendo atacada, está siendo cercenada, y atacar la libertad de expresión es justamente intentar que haya silencio sobre eso. Entonces, bueno, veremos ahora cuál es la reacción del presidente frente a nuestra reacción, que fue no tener miedo, no callarnos, no autocensurarnos, sino al contrario, es decir, ¿sabes qué? Ya no es más una nota que firma un periodista, es una nota que firmamos 600 periodistas. Sí. Y ahí vamos a ver si el presidente se atreve a contestar. Es un poco impredecible, o al menos para mí es impredecible cuál puede llegar a ser la reacción del presidente. Lo que te quería preguntar, Ari, porque esto además lleva un trámite engorroso de cuestiones legales y judiciales, ¿cómo va eso? ¿Cómo ha ido variando a lo largo de esta semana? Tu caso, digo. Bueno, a ver, la denuncia de Milei es por calumnias e injurias. Ese delito existe en el Código Penal, pero no se aplica más desde el año 2009 cuando se trata de temas de interés público que publicamos los periodistas. Por ende, judicialmente no tiene ningún tipo de chance. Con este Poder Judicial tampoco es que eso tiene garantía, no, qué sé yo. Han condenado gente sin ningún tipo de pruebas y cuestiones así, pero bueno, el delito en sí mismo ya no existe. Nosotros ya, los abogados del Destape, se presentaron y se sumó el CELS a la defensa de mi caso, así que seguirá el camino judicial que tenga que seguir. La Argentina ya tiene 2 sanciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la desprotección de la libertad de expresión. Una, el caso Fontevecchia, que tuvo una condena, Fontevecchia, por publicar información sobre Carlos Menem. Carlos Menem lo denunció por calumnias e injurias, y el caso terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sancionó a la Argentina por ese caso. Y el caso Kimmel, que en ese caso hubo un juez que lo denunció a Kimmel por una publicación también periodística, y también la Corte en ese momento volvió a sancionar, la Corte Interamericana volvió a sancionar porque la justicia argentina no lo resolvió como lo tenía que resolver. O sea, ya tenemos 2. Si esta va a ser la tercera, como el Mundial, bueno, veremos. Y si lo tiene que ser, que lo sea. Pero bueno, la parte judicial creo que no es la más relevante, sino que lo relevante acá es hablar de libertad de expresión en serio, y creo que la reacción de ayer de todo o de buena parte, no de todo porque no firmó todo el mundo, pero de buena parte del sistema periodístico argentino
fue muy positiva. Esa fue una movida que inició el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, o sea, los medios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. ¿Cómo te sentiste ante este acompañamiento? Te escuché decir en algunas entrevistas que vos entendés que esto no es contra vos, contra tu persona, sino contra el colectivo, ¿no? Contra la comunicación en general. Sí, porque yo no soy el único periodista que trabajó la cuestión de las similitudes de Milei con distintos aspectos del nazismo. Digamos, yo, la nota por la que me denuncia y que ahora tiene esta firma colectiva, compara los discursos de Milei con los discursos del nazismo, que son exactamente iguales, digamos, una lógica biologicista donde la Argentina es un cuerpo que tiene un virus que la daña y hay que eliminarlo. Sí. Ese virus para Milei es el QK12 o el kirchnerismo, como él lo llama. Y Hitler decía que la Alemania era un cuerpo que tenía una bacteria que había que eliminarla y esa bacteria en los judíos. El discurso es exactamente el mismo, entonces no hay mucho que discutir ahí. Ahora, yo no fui el único que habló de estos temas, lo han hecho muchos periodistas porque las similitudes son realmente impresionantes, y él eligió denunciarme a mí, y bueno, en esa elección hay que ver por qué. Yo creo que está vinculado también a que yo publiqué en su momento la cuestión de los alimentos que tenían guardados y por vencer en unos galpones, entonces le habrá quedado la tara de esa nota, o eligió también a un periodista de determinado perfil, suponiendo, no sé, que va a generar miedo y autocensura en mí y en otros tantos. Pero por eso la respuesta tenía que ser colectiva, o sea, porque en mi caso no va a generar ni miedo ni autocensura, pero lo importante es que no lo genere en términos colectivos. Y bueno, la verdad es que no lo generó, porque firmar esa nota que ya tiene una denuncia penal implica un riesgo, obviamente. Si ustedes la firmaron, tienen riesgo de que el presidente lo sume a la causa judicial. No hay mucho camino judicial, pero la verdad que no es simpático tener una cara. Ya es la segunda que me toca. A mí me denunciaron durante el gobierno de Macri también, y ahora tengo con el gobierno de Milei. Llama la atención, no sé si cabe esa expresión, porque hasta ahora, o mayoritariamente, los ataques del presidente habían sido hacia periodistas en algún sentido afines o del arco ideológico más afín, o sea que lo que estaba cuidando era su electorado. El ataque hacia tu persona, que estás completamente del otro lado de la grieta, llama un poquito la atención, porque hasta ahora como que no les había dado bola a ustedes, más allá de, obviamente, de la agresión al director de tu medio, a Roberto Navarro, que eso no corrió por cuenta del presidente, esto vale decirlo, pero bueno, estas incitaciones a odiar más tienen sus consecuencias. ¿Cómo lo tomás esto de que se haya metido con cierto espectro ideológico de la comunicación? Bueno, pero él denunció el mismo día a 3 personas. Me denunció a mí, lo denunció a Carlos Pagni y la denunció a Viviana Canosa. Y yo creo que eso es una muestra más de que Milei no improvisa, Milei no tiene exabruptos. Parece que los tiene porque es performático a la hora de hacer las cosas. Él actúa, sobreactúa, pero él eligió un momento y eligió a quién denunciar. Y agarró con eso un amplio espectro, porque la verdad que trabajamos de cosas muy distintas, Viviana Canosa, Carlos Pagni y yo. Pero él eligió una denuncia penal a 3 personas de perfiles muy distintos para que todos aquellos que se creen parecidos o que se sienten parecidos a lo que hago yo o a lo que hace Pagni o a lo que hace Viviana Canosa, se sientan también aludidos. O sea, Milei básicamente no quiere que se hable por fuera de lo que él habla. Milei quiere que su opinión y su mirada del mundo se transforme en un hecho, y la pelea de él es en realidad contra cualquiera que pueda producir información que vaya en contra de esa operación. ¿Cómo funciona esa operación de Milei? Y bueno, él dice que no haya medios, que no haya periodistas, que no haya intermediarios, nosotros comunicamos directamente desde las redes. Ahora, esa idea de Milei de que la comunicación a través de las redes comunica cosas que son ciertas, bueno, en realidad lo que él quiere comunicar es que su opinión y sus ideas son un hecho incontrastable. Y el trabajo periodístico, bueno, choca contra eso, porque el trabajo periodístico agarra información, la chequea, le pone contexto, la produce, la emite, y tiene una legitimidad mucho mayor que lo que pone cualquier persona en una red social. ¿Significa que la opinión de una persona en la red social es menos válida que la de un periodista? No,
pero significa que lo que pone cualquier persona en una red social no es información, es su opinión, es lo que piensa, es lo que quiera decir ahí. Frente a eso está la información periodística, que tiene otro valor, y por eso es a eso a lo que nos dedicamos. Y la pelea de Milei es contra eso, es contra la información. Porque claramente por eso tienen la un respuesta... plan. Claramente tienen un plan comunicacional. Sí, claro. El plan comunicacional es que solo se los escucha a ellos. Claro. Esto no tiene mucha magia. No. El conflicto entre el poder y la prensa es inherente a ambos sectores, ¿no? Lo hemos vivido quienes tenemos algunos años a lo largo de, al menos desde la democracia, desde el advenimiento de la democracia para acá, lo hemos vivido en distintas formas, con Alfonsín, con Menem, con Macri, con Néstor y Cristina. ¿Qué lo diferencia y qué lo hace más peligroso esto? Que la forma, el fondo, ¿cuáles son las diferencias con otros gobiernos y sus peleas con el periodismo? Muchísimas. Primero, los gobiernos se pueden pelear con los periodistas. Yo no creo que los periodistas seamos vacas sagradas y gente intocable y que podamos decir cualquier cosa y nadie nos pueda contestar. Está bienvenida la respuesta. Yo estoy convencido de que decirle mentiroso a un periodista no es atacar la libertad de expresión, opinar distinto con un periodista no es atacar la libertad de expresión, refutarlo con información que demuestre que el periodista mintió, no es un atentado a la libertad de expresión, porque si no, pasamos a tener un privilegio de una coronita que no nos corresponde. No. Sí. Ahora, lo que pasó con distintos gobiernos es que gobiernos discutían con periodistas y los periodistas decían que está atacando mi libertad de expresión. Bueno, la verdad que no, y menos que menos los medios. Había una vieja frase de Chacho Jarolaski que decía: Clarín te ataca como empresa, pero se defiende con la libertad de expresión. Sí. Entonces, ahí hay que separar mucho esas cuestiones, sobre todo para mostrar esto que preguntaba usted, las diferencias. O sea, Alfonsín era un cabrón que se peleaba con los medios, pero no denunciaba penalmente a periodistas. Menem utilizó el recurso penal para silenciar periodistas y llenarlos de causas judiciales a través justamente de calumnias e injurias, y por eso la Argentina fue sancionada por el sistema interamericano de derechos humanos. Ni hablar de que había violencia contra periodistas, como el caso de Hernán López Echagüe, biógrafo de Duhalde, que amaneció en una zanja. Después al gobierno que tildaban de autoritario y de violento, que era el del kirchnerismo, que discutía fuerte con periodistas y con los dueños de medios, que no es lo mismo, ahí hay que hacer una diferenciación grande, fue el que eliminó esa posibilidad de denunciar, y además no los denunciaba. O sea, el kirchnerismo no denunciaba penalmente periodistas, discutía fuerte. Macri nos denunció penalmente, no se espió, metió presos a dueños de medios, o sea, fue una barbaridad tremenda. Y Milei ahora directamente genera un clima de incitación al odio y a la violencia que no se había generado antes. O sea, la verdad que las diferencias son grandes, pero por eso todo hay que ponerlo en contexto y dejar de decir todos los gobiernos discutían con el periodismo. Sí, todo el mundo puede discutir con el periodismo, como si no parece que no se puede discutir con nosotros y que decirnos, che, estás diciendo cualquier cosa es un atentado a la libertad de expresión. La verdad que no. Un atentado a la libertad de expresión es incitar al odio de la violencia contra nosotros, denunciarnos penalmente y no hablar los sueldos. No hay peor atentado a la libertad de expresión que los sueldos de pobreza que tiene la enorme mayoría de los colegas de nuestro gremio. Exactamente, sí, estamos hablando de sueldos de 520.000 pesos para un redactor para todos los trabajadores de prensa de todo el país. Sí, esto afecta a todos los trabajadores de todo el país. Ari, te quería preguntar, ¿tuviste la oportunidad de hablar con Pañi? No. Bien. ¿Por qué? No. Pañi hará lo que tenga que hacer. No. Está bien. Me quedé enganchado con esto último que decías, porque hemos escuchado también durante estos días a un sector del periodismo decir, bueno, pero también el kirchnerismo tenía ataques a la libertad de expresión o a algunos periodistas, y realmente hay amplias diferencias entre una cosa y otra. No hizo todo bien el kirchnerismo respecto a los medios, claramente, pero tampoco llegó a esto. Pero no, a ver, en estos días justo te ponen de ejemplo, bueno, pero hubo una vez que en una marcha había unas fotos de periodistas y la gente los escupía. No, pero eso lo hizo una organización social en una movilización y pasó, sí. ¿Está bueno que escupan la imagen de un periodista? No está bueno. Pero
estamos hablando de cosas distintas. A Roberto Navarro el otro día lo agarró un tipo con los argumentos de Milei, le metió una piña y lo dejó 2 días internado. Y yo me fijé, durante el kirchnerismo, uno de los casos que tuvo mucha repercusión fue que un día Nelson Castro fue a sentarse a un bar y el mozo no le sirvió el café. Sí. Y fue un tema nacional, no le sirvieron el café a Nelson Castro. Y yo me fui a fijar si ese tema estuvo en la tapa del diario Clarín. Y efectivamente, uno de los títulos de tapa del diario Clarín era que dentro de los ataques a la libertad de expresión no le habían servido un café a Nelson Castro. Bueno, cuando le pegaron una piña a Roberto Navarro y lo dejaron 2 días internados, no fue tapa. No lo pusieron como título prioritario. Entonces, hay una deformación de las percepciones de todo esto, que parece que durante el kirchnerismo pasaba lo mismo que ahora. La verdad que no pasaba lo mismo. ¿Era todo perfecto? No era todo perfecto, había cosas mejorables, seguro. Esto no pasaba. Y entonces no se puede decir que todo es lo mismo, porque si no, volvemos a la vieja escuela de el periodismo es una vaca sagrada que no puede ser importunado y molestado durante ningún... La verdad que no, los periodistas somos sujetos políticos igual que todos, participamos de la política y de la discusión igual que todos y merecemos el mismo trato que todos. Ahora, tenemos un carácter especial por producir información periodística y cuando se ataca, como ahora, penalmente, violentamente, incitando al odio, ya cambia ese contexto. Ya no es que nos llama mentirosos, nos llama mentirosos y nos manda a pegar. Nos llama mentirosos y nos denuncia penalmente. Nos llama mentirosos y nos quiere meter presos. Ahí cambia el contexto. Totalmente. Bueno, Ari, te agradecemos mucho este tiempito que te tomaste. Sabemos que sos un tipo muy ocupado porque lo decíamos recién, un periodista en estas circunstancias no tiene un solo laburo. No, claro, un pluriempleo. Te reiteramos nuestra solidaridad. Yo soy un caso excepcional que sí, pero bueno, sé que no, y por eso también uno no es solo lo que le pasa a uno, y conozco la realidad del gremio, porque muchísimos amigos tienen 5 laburos para llegar a fin de mes. Pero también es cierto que las horas de laburo no son solamente las horas que estás al aire ni las que estás escribiendo, sino que se sigue laburando durante todo el día. Eso es la punta del iceberg. Bueno. Ari, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias por llamar. Chau, chau. Adiós. Hablábamos con Ari Lijalad. Bueno, fue republicada la nota, la encuentran en el Destape web. Ahí está la nota con más de 600 firmantes que, bueno, esperamos a ver si recibimos la citación y la denuncia. Ojalá que no. Sí, para no tener que lidiar con todas estas cuestiones legales, ¿no? Porque en realidad no tiene ningún sentido la denuncia penal. No, lo que uno ha querido expresar a través de eso es la solidaridad con un compañero. Sí, que no es contra uno, es contra todos. Exactamente. Y se deje joder.